Buenas noches, eh, profesor. Buenas noches, espectadores. El día de hoy tenemos como tema principal las reflexiones sobre la lógica jurídica, ¿no?, del proyecto de difusión cultural a través de YouTube. Tenemos como autor y docente el señor Rafael Félix Mora Ramírez, del curso de Lógica Jurídica de la Universidad Católica Sede de Sapienza. Como integrantes tenemos a Humberto Janco Quispe, Ana Aguilar Jiménez, la que habla, el señor Cristian Sinche y nuestro compañero Jesús Adrián Guadalupe. Para poder empezar esta breve exposición, vamos a dar una pequeña introducción del tema, ¿no? Si bien este capítulo, el cual nos ha tocado trabajar, podemos indicar, ¿no?, que analiza, bueno, ese capítulo analiza porque el contexto, el concepto de la lógica jurídica resulta difícil de explicar, ¿no? Si bien este tema explora tres enfoques sobre su esencia, agrupados a dos posturas. Tenemos la postura formalista y antiformalista. A pesar de la complejidad teórica, se concluye que en la práctica la atención se traslada hacia un tema más concreto, como debe estructurarse un curso de lógica dirigido tanto para abogados, ¿no?, o para otras carreras también. Tenemos como subtítulo el problema de la esencia de la lógica jurídica, donde podemos indicar que la lógica jurídica busca comprender la relación entre el razonamiento jurídico y la lógica general, desarrollada tanto por Aristóteles, ¿no? Esta discusión conoce como el problema de la esencia de la lógica jurídica, que plantea si esta lógica es autónoma, especial o simplemente aplicada, ¿no? Según Hernán Petzol Pernia, existen dos grandes enfoques. Estamos hablando tanto del formalismo y antiformalismo. El formalismo nos indica que sostiene que la lógica jurídica es una aplicación de la lógica formal al derecho, ¿no? Tenemos como autores representantes a Hurlich, Klug, George eh, Kalonowski y Rupert Schreiber. Para lo que es el tema de antiformalismo, en este caso considera que se trata de una de las teorías de la argumentación propia del razonamiento jurídico, ¿no? Defendida tanto por el señor Perelman, luego tenemos a Recaisen, a Giuliani, entre otros autores, ¿no? Asimismo, para Rosales Gramojo, Gramajo, se amplía esta clasificación a tres posturas. Tenemos la lógica aplicada, la lógica autónoma y la lógica esencial. Vamos a hablar primero de la lógica aplicada. Nos indica que deriva de la lógica aristotélica, que es representada tanto por Francisco Miro Quesada, Hurley Klug en sus inicios, ¿no? Y George, también hablamos del señor, bueno, de Luis García y entre otros, ¿no? La lógica autónoma afirma que la lógica jurídica sería una lógica autónoma no formal, ¿no? Que en este caso está representada por Charles eh, Perelman, Luis y Teodor, ¿no? Tenemos también a la lógica especial, que manifiestan que la lógica jurídica es una lógica esencial, una rama de la lógica general de las normas. Hablaremos de la lógica deóntica y como tal un complemento de la lógica también clásica, ¿no? En este caso está representado por Eduardo García y Miguel Sánchez Mazas y Ducey. Para poder entender mejor lo que nos intenta decir esta tercera postura, podríamos usar tanto una terminología más actual, ¿no?, al respecto de las diversas lógicas que han surgido en el siglo XX. Se distinguen además también dos tipos de lógicas no clásicas. Tenemos las lógicas rivales y las lógicas complementarias.
Las lógicas rivales pues rompen con principios de la lógica tradicional y lo que es la lógica complementaria, en este caso, amplían las deducciones válidas no abordadas en la lógica clásica, ¿no? Finalmente, se propone una visión integradora. Hablamos de la lógica lato sensu, que es la lógica formal aplicada en el derecho, y la lógica stricto sensu, que es no clásica, centrada en el tema de la argumentación. Tenemos aquí un gráfico que detalla el problema de la esencia de la lógica jurídica, ¿no? Hablamos del tema de lo que es el formalismo, que se divide tanto en la lógica clásica y la lógica no clásica, y tenemos acá los que son los representantes, ¿no? Tanto como Francisco Miro Quesada, eh, Hurley Club, George, Rumper, el señor Luis García San Miguel y Rafael Bielsa, ¿no? Y como la lógica no clásica, que hablaremos de estricto sensu, en este caso está representado por Miguel Sánchez, Mazas y Ducey, Eduardo y García Maides. También hablaremos entonces de lo que es el antiformalismo, representado por eh, Perelman, Rekeisen, Giuliani y Engrich y Teodor, ¿no? Daré paso entonces para que mi compañero pueda continuar esta exposición y nos pueda explicar su parte, ¿no? Buenas noches. A ver, para continuar, vamos a tocar las lógicas jurídicas de los formalistas. Idea central. La lógica jurídica de los formalistas entiende la lógica jurídica como la aplicación técnica de la lógica formal, clásica o simbólica al razonamiento legal. Su objetivo es asegurar que las conclusiones jurídicas se dividan de manera coherente y estructurada a partir de la norma de hecho. Este enfoque prioriza la validez de la lógica, la percepción y el rigor argumentativo, considerando que el derecho puede ser analizado con las mismas herramientas educativas de las ciencias formales. Además, distingue entre una lógica lato sensu, uso, uso general de la lógica clásica en el derecho, y una lógica stricto sensu, lógica deóntica con operadores normativos como obligatorio o prohibido. Siguiente. Entre las principales características, vamos a describir cuatro. Uno, lógica aplicada. Es una extensión de la lógica clásica como la lógica aristotélica o proporcional, aplicada a discursos jurídicos para analizar deducciones válidas, clarificar proposiciones y fundamentar decisiones judiciales. 2. Lógica deóntica. Algunas Algunos formalistas amplían su análisis incorporando lógica deóntica, que permite representar conceptos normativos como obligación, prohibición y permisión. Se usa para explicar cómo se derivan normas de otras normas. Siguiente. 3. División lato sensu y stricto sensu. Lato sensu, uso de la lógica clásica para interpretar normas. Stricto sensu, lógica no clásica que incorpora operadores deónticos específicos del derecho. 4. Ejemplo de uso formal. Uso de proposiciones lógicas como si X es menor a 16 años, entonces es incapaz. Deductibilidad formal. Transforma enunciados legales en fórmulas lógicas que se pueden evaluar formalmente. Siguiente. Ahora vamos a ver las lógicas jurídicas de los antiformalistas. Idea central.
La lógica jurídica de los antiformalistas consideran que el derecho no puede expresarse solo con fórmulas lógicas, ya que es una práctica argumentativa, interpretativa y contextual. Defiende que el razonamiento jurídico se basa en la percepción razonada utilizando herramientas como la analogía, el argumento, a contrario de los principios jurídicos. Así, la lógica jurídica se entiende como una teoría de la argumentación más que como un sistema formal, enfocado en cómo los juristas justifican decisiones en casos reales. Siguiente. Entre estas ideas principales también hemos enumerado cuatro ideas. Uno, teoría de la argumentación jurídica. Se enfoca en cómo los juristas interpretan aplicando la justicia, las normas, considerando valores, contextos sociales y razonabilidad. Dos, razonamiento dialéctico. Se usa la lógica no formal o informal, más próxima a la retórica o a la tópica jurídica que a la lógica matemática. Siguiente. Tres, ejemplo de razonamiento jurídico informal. A contrario de sensu, si una norma aplica a, se deduce que no aplica a, no a. Asimili o analógico. Se aplica una norma similar por analogía. 4. Uso de los tópicos jurídicos. Principios y máximas del derecho como in dubio pro reo. Nadie puede ser juez en causa propia, entre otros que funcionan como herramientas retóricas estandarizadas en la práctica legal. Siguiente. Tenemos una comparación esencial entre formalistas y antiformalistas. Entre estos aspectos vamos a ver cinco aspectos. Entre el aspecto de enfoque, el formalista, lógica formal aplicada al derecho. El antiformalista, teoría de la argumentación jurídica. En el aspecto metódico principal, el formalista, deducción lógica. El antiformalista, razonamiento dialéctico contextual. En el aspecto de herramientas, el formalista, lógica clásica y deóntica. El antiformalista, analogía tópica, razonamientos no formales. En el aspecto del uso del lenguaje, el formalista, precisión formal, simbolismo lógico. El antiformalista, lenguaje ordinario, persuasivo y práctico. En el aspecto de la finalidad, el formalista, claridad coherencia estructural. El antiformalista, persuasión, interpretación razonable. Voy a dar pase a mi siguiente compañero. Bien, el problema de la división de la lógica jurídica. Morada reflexiona sobre cómo se debe entender y clasificar la lógica jurídica, enfrentándose al problema clásico de su división interna. Este es el problema que gira en torno a cómo se organiza y delimita la lógica dentro del derecho, lo que a su vez tiene implicaciones directas en la práctica jurídica, la interpretación de normas y la fundamentación de decisiones judiciales. Puntos claves del problema de la división. Fragmentación del estudio. Siguiente, por favor. Puntos claves. Aquí está. Fragmentación del objeto de estudio. Cada subdisciplina aborda el razonamiento jurídico desde el enfoque muy específico. Esto ha enriquecido el análisis lógico del derecho, que también ha provocado desconexión entre enfoques, dificultando una visión unificada. Punto número 2. La pérdida de la unidad del pensamiento jurídico.
Al especializarse tanto, la lógica jurídica corre el riesgo de perder su sentido integrador, es decir, su capacidad de articular distintas dimensiones del derecho, normativa, argumentativa, formal, etc. Punto número 3. Confusión teórica y metodológica. La multiplicidad de enfoques ha generado ambigüedades respecto a qué se entiende por lógica jurídica, cuál es su objeto, su método y utilidad en la práctica jurídica. 4. Necesidad de una reconstrucción crítica. Mora propone que es necesario repensar la lógica jurídica como una totalidad articulada, reconociendo la utilidad de sus partes, pero buscando una mayor coherencia interna. Mora menciona que si bien la división de la lógica jurídica ha permitido profundizar en áreas específicas de razonamiento jurídico, también ha debilitado su función integradora dentro del derecho. Por ello, propone un esfuerzo filosófico y metodológico para rearticular distintas lógicas en una visión más holística que favorezca una comprensión más clara y útil de razonamiento jurídico. Siguiente, compañera. Bien, aquí está lo expuesto. Continúe, por favor. Bien, a las conclusiones que hemos llegado junto a mis demás compañeros, eh, bueno, Mora, en sus reflexiones sobre la lógica jurídica, subraya una crítica y reflexión profunda sobre la fragmentación de la lógica jurídica en múltiples subdisciplinas, como la lógica formal, deóntica, normativa, etc. Si bien estas divisiones han permitido avances técnicos y analíticos, el autor advierte que también ha generado confusión conceptual y el riesgo de perder unidad del pensamiento jurídico. Mora sostiene que la lógica jurídica debe ser entendida no como un conjunto disperso de herramientas, sino como un sistema integrado que permite analizar el razonamiento jurídico de manera coherente. Propone buscar un equilibrio entre especialización y unidad, fomentando una lógica jurídica que sea al mismo tiempo rigurosa en sus métodos y sensible en los contextos filosóficos, normativo, práctico del derecho. En suma, su conclusión apunta a la necesidad de reconstruir una visión más articulada de la lógica jurídica que recupere su propósito central, ¿no? Y servir al entendimiento crítico y racional de derecho como fenómeno normativo y social. Muchas gracias. Espero haber sido de su más grada atención.